Hola, muy buenos días querido hermano y querido amigo, espero te encuentres muy bien en esta hermosa y preciosa mañana. ¿Sabes que tus palabras tienen un poder enorme? Esto no lo dice la Biblia nos dice que nuestras palabras tienen poder, pero a veces no dimensionamos el poder enorme que tienen lo que nuestras palabras dicen. Cómo nosotros podemos atar o desatar algo o a alguien a través de nuestras palabras. Cuando decimos no sirves, eso no es para ti, eres un bueno para nada, todo este tipo de cosas, no hemos dimensionado lo que esto crea en la mente y en el corazón de la persona. Inclusive a veces lo podemos ver, inclusive en los mismos animales, cuando nosotros los tratamos en esa forma, digamos, negativa, como ellos también. Vemos las actitudes de los animales de esta manera. Pero entonces, si nosotros deseamos o deseamos convertirnos en una persona de fe, porque para vivir la esperanza necesitamos fe y no positivismo, y aquí quiero que todo esto nos quede muy claro, tenemos que tener fe y no positivismo, porque el positivismo me ayuda, sí, lo puede lograr y esto, pero la fe me da la realidad de lo que es y de lo que yo realmente estoy haciendo, ¿cierto? Entonces, si eres de fe, tienes que anunciarlo para que podamos experimentarlo. Si no lo anunciamos, no hay experiencia, ¿cierto? Pero cuando nosotros lo anunciamos, en ocasiones el hablar de fe, en este mundo real que estamos viviendo, el hablar de fe no nos entrega a nosotros o nos lleva a a ser totalmente tontos, a que nos vean como es que es tan irreal que es lo que está creyendo, lo que está diciendo, ¿cierto? Nos lleva quizás a ser arrogantes, nos lleva incluso a estar fuera de este mundo, a estar fuera del contexto de este mundo. Y precisamente yo digo que si necesitamos o queremos ser de fe, necesitamos estar fuera del contexto de este mundo, porque de lo contrario no podríamos tener esa fe, porque este mundo no nos lo está permitiendo que sea así. Entonces, allí es donde nosotros estamos, porque quienes están a nuestro alrededor no van a entender precisamente todo este paso, este proceso de fe. Por eso necesitamos anunciar, y necesitamos anunciar para de esa manera poder experimentarlo. Y esto fue lo que sucedió con Abraham cuando Abraham expresó, creí esperanza contra esperanza, cuando dijo, el que tiene poder, el que prometió, tiene el poder para cumplir, así como te contaba el día de ayer. Y mira lo que dice el verso 17 del capítulo 4 de la carta a los Romanos. Dice de la siguiente manera: delante de Dios, tal como está escrito, te he confirmado como padre de muchas naciones. Así que Abraham creyó en Dios, creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si ya existieran. Llama las cosas que no son como si fueran. Esto es lo que hizo Abraham, creyó en Dios, porque Dios fue el que levantó, el que levanta a los muertos, ¿cierto? Que le da vida a los muertos, el que llama las cosas que no son como si ya existieran. Y esto es el poder que nos está entregando a nosotros, para que nosotros hagamos de tal manera, nosotros podamos creer allí. Entonces, Dios vino a Abraham. Y aquí te decía el día de ayer que vamos a mirar esta semana un poquito de la historia de la vida de Abraham, porque Dios vino a Abraham y él se llamaba Abraham, y Dios vino y le dijo: Abraham, ya no te vas a llamar más Abraham, te vas a llamar Abraham. Y el significado de Abraham es padre de mucha gente, padre de naciones, así como acabamos de leer en el verso 17, el capítulo 4, la carta a los Romanos. Padre a mucha gente, padre a las naciones. ¿Tú crees cómo te sentirías tú si tu nombre tuviera el significado de ser padre de multitudes, pero no tienes ni un solo hijo? Pero no tienes nada. ¿Será que a Dios se le olvidó que Abraham era de 99 años? ¿Será que a Dios se le olvidó
que su esposa Sara era estéril, que le dio esta promesa, padre de mucha gente, padre de naciones? No, Dios no se le olvidó, Él lo tenía completamente claro, pero es que Dios, como acabamos de leer, llama a las cosas que no son como si ya existieran. Pero somos nosotros los que tenemos que creer en ello, en lo que Él nos está entregando. Entonces, quizás Abraham fue burla de muchos en el mundo real. Ay, mira que es un hombre que padre de multitudes y no tiene un solo hijo. Así como hoy se burlan de nosotros por infinidad de cosas, porque decimos, por eso hoy no expresamos muchas cosas, porque tenemos esa fobia, ese temor al que dirán. ¿Qué van a decir aquellos? ¿Qué van a pensar? ¿Qué van a opinar? No, esperemos más bien que todo suceda. ¿Te ha pasado eso? No, cuando suceda hablamos. Cuando lo tenga seguro, entonces yo voy a decir. Mientras no haya seguridad, yo no digo nada. Y no vivimos esa esperanza segura, esa esperanza firme en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, debió de ser muy difícil, pero Dios nos enseña que no vivimos en la realidad del mundo. O sea, aunque vivimos en el mundo, no debemos de vivir en la realidad del mundo, en la realidad humana, sino que vivimos en su realidad, en esa realidad espiritual. Cuando vemos el mundo con ojos espirituales, no lo vemos como es, sino como puede ser. Lo vemos como debe ser y lo vemos como Dios quiere que sea. Entonces, ¿cómo lo estamos mirando nosotros hoy? ¿Cómo estás tú mirando el mundo hoy? Yo quiero que reflexionemos en esto. ¿Cómo estás viendo tu vida? ¿Cómo ve la vida de tu familia? ¿Y cómo ve la vida de la sociedad hoy? ¿La estás viendo con la realidad que nos está mostrando el mundo? ¿La estás viendo como Dios quiere que la veas? No con los ojos humanos, sino con ojos espirituales. Reflexiona en esto, porque esto nos da la seguridad para poder vivir como Dios quiere que vivamos, en esa esperanza que nos da seguridad y firmeza. Shalom, chao, chao.